Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Vamos con el siguiente ejercicio tipo examen, cuyo enunciado nos diría lo siguiente. Entre dos personas quieren llevar un fardo de 80 kilogramos. Para que sea más fácil, lo cuelgan de una barra de 2 metros. Si una de las personas con una masa de 30 kilogramos solo puede ejercer una fuerza desde un extremo, ¿qué fuerza debe ejercer la otra y en qué punto de la barra hay que colocar el fardo? Lo primero que vamos a hacer es analizar el problema desde un punto de vista gráfico, es decir, vamos a establecer nuestro sistema y posteriormente haremos los cálculos pertinentes. Así que vamos a ello. Aquí tenemos nuestra barra cuya longitud se corresponde a 2 metros y la situación es la siguiente. Nosotros vamos a tener dos fuerzas que representan a cada persona, porque tenemos dos personas. Estas fuerzas se van a aplicar hacia arriba, con lo cual la fuerza resultante va a ir hacia arriba también, y esa fuerza resultante se va a contrarrestar con la fuerza del fardo que irá hacia abajo, ¿de acuerdo? Más o menos esa va a ser nuestra situación. Con lo cual empezamos con la primera de las fuerzas. Aquí la tenemos, por ejemplo, vamos a colocarla en el extremo izquierdo de la barra. Primera fuerza que la vamos a denotar pues como F1, ¿de acuerdo? Porque nos dicen que esta fuerza pues la debemos aplicar desde un extremo. Y la segunda fuerza, como no nos dicen nada, pues vamos a suponer que es en el extremo derecho de esta barra, ¿de acuerdo? Y la vamos a llamar F2, es lo más típico, en este tipo de problemas, colocar pues las fuerzas en los extremos de la barra y a continuación determinar dónde está el punto de giro de esta barra, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante determinar dónde está el punto de giro de la barra? Bueno, pues porque el punto de giro de la barra se va a corresponder con la fuerza resultante, con el punto de aplicación de la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vais a ver que es sencillo. Este vector F1 que tenemos aquí, le vamos a trasladar y vamos a hacer que coincida el punto de aplicación de este vector F1 con el punto de aplicación del vector F2, ¿de acuerdo? Simplemente que lo que vamos a hacer es pues girarle 180 grados, es decir, que dará este vector hacia abajo, y le vamos a llamar pues F1'. Ahora lo que vamos a hacer es este vector F2, le vamos a trasladar y hacer que coincida el punto de aplicación con el del vector F1, pero no le vamos a girar. Es decir, simplemente le dejamos tal cual. Ahí le tenemos y a este vector le vamos a llamar F2'. A continuación, simplemente, lo que vamos a hacer es unir mediante una recta discontinua, o una línea discontinua, el final del vector F2' con el final del vector F1'. Trazamos una línea, unimos, ¿y qué ocurre? Pues que donde corte esta línea discontinua, en el punto en el que corte esta línea discontinua con la barra, esto es como nuestra barra es como si fuese un eje X, pues en este punto aproximadamente aquí, este va a ser el punto que se corresponda con el punto de giro de la barra, que le vamos a llamar a ese punto pues O, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ya hemos determinado dónde está el punto de giro de la barra, y como decimos es súper importante porque se va a corresponder con el vector fuerza resultante, que va a ser la suma del vector F1 más el vector F2, ¿de acuerdo? Aquí le tenemos, vector fuerza resultante. Por tanto, podemos ya responder a la pregunta de qué fuerza debe ejercer la otra y en qué punto de la barra hay que colocar el fardo. Bueno, todavía no podemos responder a la pregunta qué fuerza debe ejercer la otra, entonces nos preguntan el valor de F2, eso lo haremos posteriormente, pero sí que podemos, estamos ya en disposición de responder a la pregunta de en qué punto de la barra hay que colocar el fardo. Pues lógicamente en este punto. ¿Por qué? Pues porque es donde se concentra la fuerza resultante. En ese punto, en el punto de giro correspondiente al punto de aplicación de la fuerza resultante, es donde vamos a tener que colocar el fardo, que se corresponderá con el vector fuerza, o sea, fuerza del fardo. Yo lo he llamado fuerza del fardo. Este vector es el vector fuerza del fardo que he llamado yo. Es decir, tengamos en cuenta que el fardo, si le colocamos, pues ¿qué fuerza del fardo va a ser? Pues va a ser el peso del propio fardo, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso por una parte. De esta forma quedaría más o menos, ¿verdad?, lo que sería pues nuestro sistema. Antes de hacer los cálculos, una cosa más. A este punto que va a ser el inicio de la barra
y a este otro punto que va a ser el final de la barra vamos a pues llamarle al primer punto A y al segundo B, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora lo que nos va a quedar es una longitud del segmento AO, que yo no la conozco y por tanto pues la voy a llamar X, y otra longitud que la vamos a llamar, por ejemplo, OB. No sé cuánto vale OB, pero si sé que la barra mide 2 metros y esta longitud es X, pues evidentemente esta de aquí será 2 menos X. Por tanto, 2 menos X, ¿vale? Aquí tenemos la longitud de esta distancia. Ahora sí que sí estamos en disposición de realizar todos los cálculos de este problema, pero a mí siempre me gusta dejar absolutamente claro lo que es toda la situación del problema, nuestro sistema. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la primera fuerza, de F sub 1. Vamos a ello. Venga. F sub 1 va a ser igual a M sub 1 por G. ¿De acuerdo? Entonces sustituimos, todos son valores conocidos, unidades del sistema internacional, bueno, pues 30 kilogramos por 9,8 metros partido segundo cuadrado, la gravedad pues es un valor conocido, nos va a quedar una fuerza de 294 newtons. ¿Ya podemos calcular lo que vale F sub 2? Todavía no, pero lo que vamos a hacer es el siguiente razonamiento, vamos a ver. ¿Qué valor tiene la fuerza del fardo? Pues el mismo que la fuerza resultante, es decir, ya llegamos al siguiente razonamiento, y es que la fuerza resultante que tenemos aquí se va a corresponder o va a ser igual a la fuerza del fardo. Claro, evidentemente, pues el módulo magnitud, lo que es la longitud de estos vectores, es la misma, ¿de acuerdo? Lo único que cambia, obviamente, es el sentido. Por tanto, si calculamos la fuerza del fardo, sabremos la fuerza resultante, ¿eh? Es como hacerlo un poco indirectamente. Entonces, la fuerza del fardo va a ser la masa del fardo por la gravedad. Sustituimos por los valores que nos proporciona el problema y nos va a quedar 80 kilogramos por 9,8 metros partido segundo cuadrado. Nos queda que la fuerza del fardo son 784 newtons. ¿De acuerdo? Esta fuerza, que, bueno, pues evidentemente pues esa fuerza se corresponderá con el peso, ¿no? Es decir, si tú colocas el fardo, pues evidentemente la fuerza que está ejerciendo es el peso, ¿no? Pues la fuerza del fardo se va a corresponder con 784 newtons y evidentemente, como hemos dicho, que la fuerza del fardo es la misma que la resultante, pues la fuerza resultante también va a valer 784 newtons. Ahora sí que estamos en disposición de calcular F sub 2. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la fuerza resultante se corresponde con la suma del vector F sub 1 más el vector F sub 2, ¿vale? De aquí conozco la fuerza resultante y F sub 1, con lo cual despejo F sub 2. Este F sub 1 pasará simplemente restando al otro lado. Nos va a quedar que la segunda fuerza, o F sub 2, va a ser igual a la fuerza resultante menos F sub 1. Nos queda 784 newtons menos 294 newtons, 490 newtons. Veis que es bastante mayor esta fuerza, F sub 2, respecto a la fuerza F sub 1. 490 newtons respecto a 294 newtons. Claro, alguien dirá, bueno, ya está, se acabó el problema, ya hemos dado respuesta. Ya sabemos lo que vale la fuerza, lo que aquí llamamos la otra es F sub 2, y ya sabemos en qué punto de la barra hay que colocar el fardo, ¿no? Hemos dicho que, pues, en el punto de aplicación la fuerza resultante. Pero, evidentemente, necesitamos una referencia, necesitamos saber a cuánto está este punto de aplicación de la fuerza resultante respecto a F sub 1, es decir, X, y respecto a B, es decir, a 2 menos X. Por tanto, debemos hacer uso de la relación de Stevin. Y lo vamos a hacer de dos formas, ¿de acuerdo? En primera instancia, nosotros vamos a relacionar la primera fuerza con la resultante, y luego lo que vamos a hacer es relacionar la primera fuerza con la segunda fuerza. Pero bueno, eso lo hacemos luego. Entonces nos va a quedar F sub 1, bueno, esto es relación de Stevin, no tiene más, ¿vale? F sub 1 partido la longitud OB va a ser igual a la fuerza resultante partido la longitud de toda la barra, es decir, AB. Sustituimos pues, por todos los valores que tenemos. 294 partido 2 menos X igual a 784 partidos. Simplemente multiplicamos en cruz, quedando 294 por 2 igual a 784 por 2 menos X, porque aquí, bueno, da igual el orden, ¿verdad?
Aquí aplicamos la propiedad distributiva y nos va a quedar 588 igual a 1568 menos 784x. A lo que es este menos 784x le vamos a pasar hacia la izquierda. Así nos queda positivo. Y nos va a quedar que va a ser igual a ¿qué? Pues a 1568 menos este 588 pasar al otro lado restando. Y nos va a quedar 784x igual a 980. Despejamos la x, por tanto, este 784 que multiplica, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo a 980, ¿de acuerdo? X va a ser igual a 980 partido 784, es decir, que nos queda una longitud de 1,25 metros, ¿sí? Nos queda 1,25 metros. Bien. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar, como he dicho antes, en lugar de relacionar la primera fuerza con la resultante, vamos a relacionar la primera fuerza con la segunda. Vamos a olvidarnos de la resultante. Y vamos a llegar a la misma conclusión, ¿vale? Repetir esto yo creo, pues que no tiene no tiene mayor misterio hacer esto otra vez, ¿de acuerdo? Es multiplicar nuevamente en cruz, nos llevamos las x hacia la izquierda, hacia la derecha, pues aquellos números que no tengan la variable x, despejamos como antes y veis que pues nos queda exactamente lo mismo, lo hagamos de una forma u otra. Y luego, bueno, pues llegamos a la conclusión de que esta longitud es de 1,25 metros, la longitud x, y la longitud 2 menos x, 2 menos 1,25, nos queda 0,75, ¿de acuerdo? Nos queda 0,75, con lo cual llegamos a la siguiente conclusión. Llegamos a la conclusión de que el punto de giro, correspondiente a su vez con el punto de aplicación de la fuerza resultante y con el punto de aplicación de la fuerza del fardo, es decir, en el punto en el que debemos colocar el fardo, se encuentra a 1,25 metros del punto de aplicación de la primera fuerza F1, que se correspondía con 294 newtons. También podemos verlo desde otro punto de vista y decir, bueno, podemos decir que el punto de aplicación de la fuerza resultante y a su vez el punto de aplicación de la fuerza al fardo y a su vez el punto de giro se encuentra a 0,75 metros de lo que sería el punto de aplicación de la segunda fuerza F2, que se correspondía con 490 newtons, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio, que os haya resultado útil, Aquí veis pues distintas formas, ¿no?, de usar la relación de Stevin, y espero que os haya quedado pues más o menos resueltas todas las dudas. Ya nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.